concentrar los esfuerzos en la campaña por la presidencia que lidera Sergio Massa. Economía. Unos 2,5 millones de trabajadores informales ya cobraron la primera cuota del refuerzo de ingresos. Se trata de los 47.000 pesos destinados a personas de 18 y 64 años del refuerzo económico para trabajadores que se encuentran en la informalidad. La ANSES recordó que la segunda cuota se pagará durante noviembre. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, dijo que con este refuerzo el Estado alcanza a los sectores que más necesitan de su apoyo, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas. Fútbol. Racing recibe a un Boca alternativo en el clásico de la 10ª fecha de la Zona B. La academia, urgida por mejorar su presente, recibirá esta noche en Avellaneda al Xeneize, finalista de la Libertadores. El partido se jugará desde las 19 en el Presidente Perón, con transmisión de la señal de cable ESPN Premium. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. A 2 días de las elecciones, la política nos demuestra que los argentinos aún tenemos margen para sorprender y sorprendernos. Margen para demostrar también que la puja, aunque intente disfrazarse de novedosa y moderna, sigue siendo la misma. La tensión constante entre los pocos que pretenden conservar privilegios y los muchos que pelean por conquistar derechos y un lugar en el escenario político. Una vez más, el peronismo muestra su capacidad de resiliencia a pesar de estar sometido de manera constante a intensas presiones internas y a violentos ataques externos que buscan su aniquilación, aunque sin éxito. El peronismo sigue siendo la representación política y simbólica de los más vulnerados, de la clase trabajadora, de la posibilidad de ascenso social y el movimiento que expresa los deseos y los sueños de las mayorías. En las últimas décadas se sumaron, aún en clave crítica, las izquierdas tradicionales, que todavía pugnan por ser reconocidos dentro de los conciliábulos de la veteranía peronista añeja y tradicional. El kirchnerismo para muchos encarnó y encarna la renovación que oxigenó las bases históricas de un movimiento que es casi mítico hacia adentro y muy difícil de explicar más allá de las fronteras. En sumas, adhesiones y mutaciones, el volumen político del movimiento nacional y popular encarna la resistencia más eficaz frente al embate del capital concentrado, que apoyado por un sofisticado aparato de comunicación no logra quebrar ni el mito ni la épica, apenas si puede asestar algunos golpes por debajo del cinturón. Con los invitados de hoy trataremos de explicar lo imposible, explicar el peronismo. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. Bueno, y en esta tarde sí, vamos a tratar de dilucidar un poco qué es el peronismo, pero bueno, vamos también 2 palabras a dedicarle a estas elecciones que se terminaron hace 2 días, casi 48 horas. A mi izquierda, y no voy a hacer el chiste esta vez de a mi izquierda política o no, Martín García,
que es comunicador, periodista, expresidente de Telam, la agencia oficial de noticias, ex gerente de ANSES, es asesor de Gabriel Mariotto y Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús, dirige NACAM Pop, es referente de la agrupación Oestergel y seguramente algunas cosas más que debo dejar en el tintero. A mi derecha, y no voy a hacer tampoco la chanza a mi derecha política, aunque por ahí sí, no sé, ahora le vamos a preguntar. Juan Tangari, que es antropólogo, miembro del Consejo Directivo de la Mesa Nacional de UPCN y secretario coordinador del gremio. Es el encargado de la cultura del gremio, es el coordinador político de algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo visité, gratamente por supuesto, que es el CIPER, el Centro de Interpretación del Peronismo. Bueno, y a los dos, como añejos militantes, veteranos militantes del peronismo, le vamos a preguntar de qué se trata ese movimiento, como si fuésemos un corresponsal externo, ¿no? Un corresponsal extranjero, y que nos explique, porque a mí particularmente me cuesta mucho explicar cuando alguien de afuera del país me pregunta, ¿y qué es el peronismo? Pero bueno, Martín, ¿nos haces una semblanza de esta elección que Massa ganó con casi 6 puntos de diferencia? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo lo que veo, digamos, a la postre de la elección, que Milei murió, está liquidado. Que él, igual que Patricia, dieron un discurso de la derrota, y no es lo mismo votar a una persona que gana a una persona que perdió y hay que votarlo para ver si puede llegar a ganar. Es decir, se murió la magia de su liderazgo eleccionario, su invicto, digamos, desapareció y el tipo no tiene dónde apoyarse. Por eso ha hecho este papelón de estos días que muestran lo que en realidad era Milei y que el pueblo llegó a olfatear, que era un chanta. Una persona que le va a pedir a la izquierda que se haga cargo de una parte del Ministerio de la Felicidad, no sé qué carajo es, y que quiere recomponer con la gente que ha puteado y ha despreciado públicamente para hacerse el macho, es un tipo liquidado. No tiene ningún código, digamos, ni siquiera para con él mismo, para su propia dignidad pública. Así que, y por otro lado, el peronismo hace ya varios días y un poco más, se puso en marcha, como diciendo, bueno, basta de boludear con este tipo, no vamos a permitir que destruyan todo el sistema democrático que hemos ganado con años de lucha y con años de práctica democrática y con pelea, incluso con armas contra los cipayos que mandaba Estados Unidos y que masacró a los compañeros y las compañeras. Esto es un país que necesita patriotas, no vamos a estar con un pelele temblando como una hoja por la boludez que dice, hay que terminar y hay que salir a ganar. Y salieron, se organizaron, pero yo creo que los que ganaron fueron los que antes no habían ido a votar. Y dijeron, bueno, llegó el momento de hacerse cargo. Fueron, votaron y para que el tipo se dejara de jorobar. Y desapareció el tipo, lo liquidaron. Juan Tangari, ¿qué mirada es la tuya de esta respuesta, de esta remontada del peronismo, ¿no? Que las pasó desde tú a la derecha. ¿Cómo? Desde tú a la derecha, sí. Te voy a contestar, porque eso es una provocación. No, nosotros le vamos a explicar a Martín, ¿no? Con Juan compartimos una mesa de hace muchos años y siempre hemos tenido debates y venimos de distintas vertientes, pero nos hemos convertido todos en nacionales y populares, ¿no? Sí, eso sí. Sí, y no todos nos reconvertimos en realidad. La experiencia política, yo creo que hay una inflexión desde el 2003, claramente. El peronismo no es el mismo. Si bien el pensamiento estratégico de Perón
las banderas históricas están incólumes. El peronismo también ha sufrido cambios. La experiencia del kirchnerismo es muy importante en esta etapa, y yo creo que la capacidad que tiene el peronismo de incorporar nuevas herramientas y nuevas formas de analizar la realidad sigue teniendo validez. Y creo que en la coyuntura de corto plazo que hemos vivido, que bien planteaba Martín, yo coincido con Martín en que creo que Milei realmente está derrotado. Yo creo que tiene que ver con esta capacidad de, yo diría, de repentización teatral que tiene el peronismo. Que no digo teatral en el sentido simbólico, sino en el sentido profundo, ¿no? Ir con el gesto hacia adelante, ¿no? Sí, con el gesto hacia adelante. Yo no voy a decir quién, pero hay un dirigente sindical histórico que le preguntaban qué era el peronismo y dijo: el peronismo es el peronismo. Imagínate, mirá, yo me planteé un programa hoy para explicar el peronismo, pero si lo explicamos en esos términos, me parece que puedo hacer un programa muy corto. Ahora, yo creo que sí es cierto que hay distintas formas de acción que se despliegan para hacerle perder, yo diría, calidez al peronismo, calidez en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Y el peronismo es como es un animal mitológico que está despierto y de golpe se despierta, ¿no? De golpe está dormido y de golpe se despierta. Vos decís, ¿cómo? Bueno, de esta forma. Yo creo que en el 2013 el contexto era un contexto de un peronismo contestatario, si se quiere, con cierta preeminencia de su a la izquierda. Creo que esta etapa, y espero realmente, que esta etapa va a ser una etapa de mayor equilibrio, lo cual no significa bajo ningún aspecto que haya que renunciar a las 3 banderas del peronismo y a los objetivos estratégicos del peronismo. Pero yo creo que hay que tener mucha paciencia, porque el contexto económico y social en cual nos encontramos, y que en esto me permito por ahí disentir con muchas compañeras y con muchos compañeros, creo que tiene un punto de inflexión en el año 2013. 2013. Yo creo que Argentina, que es víctima de los grandes ciclos económicos, más allá de la calidad de la conducción y de las características de Cristina, creo que hay un punto de inflexión en el cual entramos en una situación de crisis externa, de restricción externa de divisas. No sé si las decisiones tomadas fueron las mejores, pero Cristina se despide con una plaza enorme en el año 2015, lo cual significa que había mucho consenso. Perdemos las elecciones por 2 puntos que podían transformarse en una variación de un punto, de 1% al otro por ciento, y la historia hubiera sido distinta. Y bueno, y después viene Mauricio Macri. Mauricio Macri, yo creo que deliberadamente provoca un endeudamiento distorsivo por 2 vías, además, porque se habla siempre del tema del fondo y muchas veces en los análisis se obvia un tema que es fundamental, que es la deuda privada del sector externo en dólares. Esto es previo al acuerdo con el fondo. Y es lo que genera la necesidad imperiosa de Mauricio Macri de correr al fondo, pedirle de rodillas al fondo la plata. Recordemos cómo fue eso. Sí. Porque antes del auxilio que Macri le requiere al fondo, y que fue tan generoso el fondo que colocó en Argentina el mismo monto de millones de dólares que tenía colocado en todo el mundo, con lo cual comprometió su situación financiera. También, pensemos que estaba Trump en el gobierno norteamericano y que pudo presionar al fondo de tal manera que hizo un crédito que iba en contra de todas las reglamentaciones del mismo Fondo Monetario. Sí. Pero bueno, la idea en convocarlos a ambos, lo dije al principio, es un poco explicar el peronismo como si... Porque me pasó estos últimos días con las elecciones y todo, que me llamaron del exterior, alguna entrevista a alguna colega del exterior, y me preguntó, ¿cómo es el peronismo? ¿Cómo es que de la derrota en las PASO pasa a la victoria? ¿Qué es el peronismo? Y no entienden qué es el peronismo, y quizás ninguno de nosotros entendamos en profundidad qué es el peronismo si no lo interpretamos también, no solamente desde el punto de vista político-histórico, sino dentro de un contexto. Creo que vos empezaste a dar la clave, Juan, que el peronismo se puede ejercer no se puede ejercer en soledad.
No, El peronismo, bajo ningún aspecto. yo siempre digo que hay dos religiones que se pueden ejercer que solo se pueden ejercer en comunidad, que es la religión judía y la religión musulmana. El cristianismo en un principio lo fue, pero después se fue desvirtuando. Martín García, vos sos un viejo militante del peronismo, y lo digo cariñosamente, lo de viejo porque te da el lugar de la sabiduría del peronismo, ¿no? Porque hace muchos años que militamos. Sí, no, pero digo, el viejo peronismo es una forma le dije, sí, ahí me viene a retar el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, porque le dije viejo a Martín García, pero es viejo en el aspecto de la militancia. Es quien por ahí tiene más autoridad para hablar de peronismo de los que estamos acá. Sí. Por edad y por intensidad, no solamente la edad y del principio de militancia, sino por la intensidad. Martín, ¿cómo le explico yo a un corresponsal extranjero? Y te voy a decir más, fue una chica de España, ¿no? Una colega periodista de España. ¿Qué es el peronismo? Mira, yo creo que no hay que entretenerse tanto en los vaivenes, digamos. Porque los vaivenes son un juego que tiene un enemigo concreto, que también juega, que hace trampa, que tiene apoyo exterior, en fin, que nos mata gente. O sea, no es una cosa que podamos mantener caminando en el mismo camino. No es un juego limpio, eso está claro. Pero yo creo que hay que situar el peronismo en lo que genera en la memoria popular, que es la comunidad organizada. Perón le organiza la vida a la gente en la Argentina. Es decir, le da una máquina de coser a las mujeres para que hagan sus vestidos, los vestidos de la nena, el vestido de la tía, de la abuela, de la vecina, que pueda vivir de eso, sin salir de su casa, sin salir de su mate, de su patio. Le da a los chicos un club en el barrio y le da la guita a los padres para que lo administren. Entonces los pibes van, juegan al fútbol, juegan al básquet, se ponen de novio con las chicas que hacen patines, que andan con la pollerita corta y el bombachón y los patines. Se genera un mundo barrial donde en esos mismos clubes los padres van a bailar con una orquesta de tango, una orquesta de jazz y una orquesta de tropical. Le organiza las vacaciones, pero antes le organiza el trabajo. Es decir, al manejar las variables de la economía, al tener el IAPI que compra a los productores agrícolas ganaderos lo que producen y lo vende al exterior, estatiza los servicios públicos que estaban en manos de los ingleses, el transporte. Entonces tiene plata, digamos, el peronismo. Le deben plata, le debe Inglaterra, le debe medio mundo por la guerra. Me acuerdo de Catita, que hacía tanques y vendía tanques a la guerra, ahí en Barracas. Entonces tiene dinero y ¿qué hace? Promueve la creación de trabajo, porque se pasan a hacer coches, avionetas, aviones, barcos, etcétera, que además generan mayor flujo de ganancia, porque se evita los gastos de los fletes marítimos o fluviales que manejaban las empresas privadas, lo hace directamente el Estado. Es decir, genera mucho trabajo, ordena el trabajo, paga bien el trabajo, mucho mejor que antes que el peronismo asumiera. ¿Eso no desafía al capital? ¿Por eso siempre tuvo enemigos? La cantidad de enemigos que puede tener un gobierno autosuficiente es infinita, porque ingresa al mundo extranjero, digamos. Además de eso, le organiza las vacaciones a la gente. La gente va o a la playa, o a la sierra, o a la laguna, de vacaciones, 15 días pagos, donde tiene el dormitorio pago, las 4 comidas pagas, y con los manguitos que llevaron propios, comprarán alguna cosa en la playa, alguna boludez, o van al teatro, etcétera.
Y entonces la gente tiene, por eso es que de pronto hacen tantas viviendas o digamos los complejos de Chapalmalar, qué sé yo, que hace que la gente vaya a los lugares más habituales de las vacaciones, que genera la reacción de la oligarquía, que eran hasta entonces los únicos que iban a esos lugares. Y miles de cosas más. Por ejemplo, el tema de los niños, no solamente los clubes de barrio los contienen, los campeonatos Evita, donde vienen los médicos y le miran los dientes, a ver si tiene algún diente que le falta, a ver si ven bien o ven mal, hay que ponerle anteojos. Es decir, el cuidado de la gente desarrolla las viviendas para la gente. Y ni siquiera esas viviendas opacas que uno ve en la serie de Netflix de los Países Bajos, que son todos iguales, todas esas paredes sin mérito, grises o rojas o lo que sea, pero digamos aburridas, sino que a Evita se le ocurre que tienen que ser las casas de la gente igual que lo que la gente ve en las películas de Hollywood, con el jardincito. Ahora, Martín, déjame que te interrumpa en este punto porque describís una situación que fue, digamos, la vida cotidiana en evolución desde el 45 al 55. Ahora, estamos en el 2023, y aún en la memoria colectiva está todo eso como sosteniendo algo que no ocurrió después. ¿No hay algo ahí de ilusión? Y te pregunto a vos, Juan, que manejás un acervo, digamos, en libros y en material de aquel entonces, si fue tan fuerte ese envión que Perón desarrolló entre el 45 y el 55, que dura hasta hoy, digamos, la cuerda del peronismo. Sí, dura hasta hoy y es evidente que dura. No, digo, claro. ¿Es solamente eso o las alternativas también que vinieron en contra? No, yo creo que hay una experiencia histórica del peronismo que se mantiene viva. La pregunta es cómo se mantiene viva en contextos tan adversos desde el punto de vista de la economía como el que estamos atravesando ahora. O como que atravesamos en otros momentos. O como hemos atravesado 2001 fue una crisis 2001, también. Bueno, acá tenemos, desde la recuperación democrática hubo 3 grandes crisis. 3 grandes conflictos económicos y sociales con distintas características, distintas perspectivas. Una es la hiperinflación de La Alfonsín. hiperinflación de Alfonsín, el 2001. Sí. Y esta. Y esta. Pero yo creo que esta situación está muy vinculada también con la experiencia de la recuperación por parte del peronismo en el año 2003, de la salida de la crisis del 2001. Hay una experiencia histórica que todavía está viva en muchos sectores populares, sobre todo en las clases trabajadoras. Lo que estamos viviendo hoy es una descontextualización, sí, de herramientas económicas históricas. Cuando vos tenés una organización de la economía y del mundo del trabajo, donde menos de la mitad de los trabajadores están regularizados, con obra social, con convenios colectivos de trabajo, y tenés un importantísimo sector de la sociedad que es productiva en términos muy complejos, ¿no? Con trabajo no registrado, con escasa posibilidad de... Esto se mantiene en gran parte se mantiene por la solidaridad efectiva de las organizaciones sociales que han nacido, pero por otro lado te genera además situaciones muy conflictivas. Hoy el apoyo al peronismo es fuerte, es muy fuerte y sigue vivo, pero también es cierto que tenemos que recuperar poder político. Ahí está. Claramente. Ahí está. Yo coincido totalmente con el análisis de Martín. Es más, puedo fortalecerlo con lo que me pasó a mí el domingo. Yo el domingo a la mañana, 8 de la mañana, estaba en Villa Progreso, Partido General San Martín, donde yo milité muchos años de mi juventud, en el territorio, en el barrio. Voy a la unidad básica que me referencio históricamente, gente amiga mía, voy a una escuela donde se estaba votando y me llama algo muy poderoso, que llama poderosamente la atención, la presencia de gente mayor, jubilados, a cuales yo conocí porque yo fui jefe de preceptores de un colegio del barrio, además, junto con la militancia política en el campo cultural, además. Y me encuentro con viejos trabajadores de las fábricas textiles de Villa Progreso que se movilizaron para ir a votar al peronismo porque
hubo una reacción muy fuerte de la gente, de los viejos peronistas, contra el discurso agresivo, tanto de Juntos por el Cambio y de Bullrich como de Milei, fundamentalmente. La gente reaccionó y fue a votar. Acá hubo un montón de gente grande que fue a votar y que no había ido a votar en la PASO. Esto es mística. Esto tiene una palabra. Y el que mejor, a mí me llama la atención que el que mejor define esta coyuntura histórica sea un expresidente de un país hermano. ¿Estás hablando de Mujica? El Pepe Mujica, claramente. Dice, mire, en cualquier lugar del mundo esta inflación destruye cualquier gobierno, por más popular que sea, salvo en uno, en Argentina. Bueno, algo tenemos Training. como herramienta cultural propia que se llama peronismo y que además se llama peronismo, pero en el peronismo englobo a todos los peronismos. Porque aparte acá hay otro tema. Nuestro candidato a presidente, que también se ha desempeñado en estos meses, también, hay que reconocérselo claramente, viene de un partido inspirado en el peronismo, pero fuera del peronismo. Sí, En contra del peronismo. Y en contra en algún momento, en su juventud. Marca la diferencia. Sí. Sí, aparte de San Martín. Sí. Aparte de San Martín, yo soy de San Martín culturalmente, espiritualmente soy de San Martín, ¿viste? Voy a hacer una inflexión. No, ya cuando sé. Perón le nombran radicales, Claro. él dijo, son todos, pero al final somos todos peronistas. No, parece una chanza. No es una pero chanza. tiene un contenido muy fuerte. Y sí, tiene un contenido muy fuerte. Porque la unidad nacional, en términos, este es un tema que hay que debatir mucho, ¿qué significa unidad nacional hoy? Es marcar un nosotros y un afuera de nosotros, que son todos los tipos que no quieren vivir en la comunidad organizada. Esto es pan peronista el planteo, Sí, pero es muy valioso. Inclusive yo creo que le hace frente a la tensión internacional. Claro. La intención internacional es esa. Estamos viviendo un proceso de derechización Sí. muy fuerte y que la única valla que tenemos nosotros es el peronismo. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema además? Ese proceso de empobrecimiento global va acompañado de unas crisis del unipolarismo. Sí, no me cabe ninguna Es una duda. reacción muy estamos dura discutiendo a la crisis del unipolarismo. Exactamente, estamos discutiendo Claro. quién va a ser, cómo va a ser la próxima estructura. Martín, Me gustaría, sí, dale, me gustaría contar dos cosas que yo veo, ¿no? Por un lado, el poder del amor, digamos, que es el gran motor del peronismo. Porque el peronismo nace con todo esto de la comunidad organizada como una tarea de amor, es decir, usted tiene problema con la vivienda, le vamos a dar una vivienda. Usted tiene problema con el trabajo, le vamos a dar un trabajo. Usted tiene problema con las vacaciones, le vamos a dar unas vacaciones. Y le vamos a dar películas argentinas, y le vamos a dar radio argentina, y le vamos a dar música argentina. Ahora, hay dos fenómenos que a mí me impresionan. Uno, el peronismo durante el menemismo. Porque la realidad es que parte del dinero que se recaudó vendiendo todas las empresas del Estado y llevando a la Argentina a quedar desarmada como organización del Estado, como corporación del pueblo, se repartió en que la gente viajara por todo el mundo, que la gente tuviera con el dólar una situación donde no tenía inflación, entonces podía comprarse una casa juntando plata, un coche o lo que sea. Eso, digamos, fue una parte, digamos, del menemismo, que es la parte peronista de Menem, sí, que mandaba camiones con carne a las villas para que la gente comiera con proteína. Es decir, dentro de un gobierno que vendió todo lo que se había acumulado, hicieron una especie de robé y entonces vamos a repartir los robados entre todos. Por un lado. Entonces había gente que nunca hubiera podido llegar 2 veces a Mar del Plata porque no tenía para 2 veces, que de pronto viajó por Europa, sí, viajó por América, sí. Se expandió la cultura de una manera impresionante. La segunda cosa que me llama la atención, que también tiene que ver con el amor. Cuando se estableció que los únicos privilegiados eran los niños, yo me acuerdo que pasó un tipo de una unidad básica por la vereda de mi casa, de casualidad yo estaba en la vereda porque mi hija no me dejaba salir a la vereda. Me dice, ¿vos tenés un vale para los reyes, el regalo de reyes? No, le digo, toma.
y me da un vale. Dice, tenés que ir el 6 de enero al correo que te van a dar un juguete. Bueno, mi mamá me dice, no, mirá, dejémoslo para los chicos pobres. Minga, digo yo. Muy bien. Entonces, Muy bien. entonces ese día me fui, crucé la avenida Rivadavia, crucé una barrera, que era todo peligroso cruzar con un pibe de 9 años. Fui hasta el correo, hice una cola, y de pronto me tocó a mí, entré a un salón enorme que había, que estaba de juguete hasta el techo. Todo era una especie de, ni siquiera de juguetería, de depósito de juguetería. La cantidad de cosas. Le digo, ¿cuál es mi regalo? Elegí vos. O sea, encima tenía la posibilidad de elegir entre 70.000 cosas. Bueno, elegí un camioncito, me pusieron un piolín y me fui caminando con el piolín y el camioncito. Esa generación, que fue la generación elegida por Perón para que fuera la única privilegiada, cuando Perón estaba en el exilio, lo habían humillado, expulsado, no lo dejaban volver, se armó y salió a buscar a Perón para traerlo de nuevo al país. Perón había creado la resistencia en aquel momento. Así es, en la resistencia, cuando los resistentes tenían 8 años, 9 años, 10 años. Como los resistentes acá en esta radio son un poco mayores, si no hacemos una pausa, se nos van a revelar. Martín Loza, ya atrás de los controles, vamos a una pausa y volvemos en Nosotros los Otros. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros los Otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Política. Massa aseguró que el derecho a estudiar no se arregla ni con un voucher ni con el mercado. En el marco de la inauguración de una escuela técnica de educación profesional, el candidato presidencial de Unión por la Patria destacó la importancia de un Estado presente. El cuentito de que el mercado todo lo resuelve es mentira. Es con un Estado presente y eficiente, porque además la diferencia entre lo privado y lo del Estado es que a lo del Estado lo tenemos que cuidar el doble, porque es de cada uno de nosotros, pero de todos. Y no es solo de cada uno de nosotros. Corrientes. Más de 500 evacuados en varias localidades por la crecida del río Uruguay y el desborde de los arroyos. El fenómeno se registró especialmente en localidades lindantes al río Uruguay como Santo Tomé, Alvear, Paso de los Libres y Mercedes, donde el agua ingresó a las casas por el desborde de 2 arroyos. La crecida del Uruguay, abundantes precipitaciones y el desborde de arroyos internos obligaron a autoridades municipales y funcionarios de defensa civil a realizar evacuaciones de más de 500 pobladores de localidades del este de Corrientes. Las autoridades advirtieron que si bien el nivel del agua empezó a bajar, la situación continúa siendo de emergencia. Deportes. Debut con victoria para Díaz Acosta en el cuadro masculino de tenis en los Juegos Panamericanos de Santiago. El argentino le ganó al venezolano Brandon Pérez por 6-2 y 6-1, avanzó a los octavos de final y esperará ahora a su próximo rival, que saldrá del partido entre el peruano Gonzalo Bueno y el colombiano Adrián Soriano Barrera. El otro tenista argentino que debutó con victoria fue Facundo Bagnis, que se impuso ayer en forma ajustada al boliviano Federico Ceballos por 6-2, 6-7 y 7-6. El campeón panamericano en Toronto 2015 enfrentará en los octavos al jamaiquino Rowland Phillips o al colombiano Nicolás Mejía. En el cuadro femenino, Julia Riera y Lourdes Carleo obtuvieron triunfos fáciles en sus presentaciones y también se metieron en los octavos de final. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46.
Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Y seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros, con Martín García y con Juan Tangari. A ver, viejos no, veteranos, peronistas, con un gran conocimiento. Y ese gran conocimiento no solamente es el conocimiento empírico o el conocimiento intelectual del fenómeno peronista, sino que estuvimos hablando de eso que despierta, que es un sentimiento. Y puede parecer prosaico, y puede ser que a los intelectuales les parezca poca la explicación, esto de lo emocional. Pero tampoco pueden explicar por qué entonces el peronismo subsiste a través del tiempo. Es decir, que aquellos que critican esta explicación de cómo el peronismo atraviesa los tiempos, con los altibajos, con los vaivenes, con las propias debilidades, porque todos tenemos debilidades y los movimientos políticos también lo tienen, no lo pueden explicar tampoco en términos empíricos, en términos intelectuales. Entonces, bueno, me parece que hay que darle un poquito más de atención a esto que contaba Martín, con ese regalo que a los 9 años lo formó a él como parte de la resistencia posterior del peronismo, y así creció, y como Juan Tangari nos explica que esta cuestión de la solidaridad está arriba de la mesa y es parte intrínseca del peronismo. Yo quiero preguntarles cómo hacemos para mejorar esto que estábamos hablando durante la pausa entre nosotros y que nuestros oyentes no escucharon, que era cómo transmitir estas cosas que el peronismo viene haciendo, que a lo mejor no son difundidas como se debería, y cuáles son las críticas que tienen ustedes, Martín García, Juan Tangari, con respecto a la difusión de la acción del peronismo en el gobierno, del peronismo en acción. Martín, ¿tenés alguna teoría, algún consejo, alguna estrategia para que esa difusión? Ellos han logrado, digamos, que muchos sectores del peronismo sientan que no es muy elegante ser peronista frente a los medios del enemigo, por aquel modelo que dice: es un buen candidato, no parece peronista, ¿no? Como si ser peronista fuera un pecado. Es decir, los tipos dicen: ustedes son cacas, son una mierda, el país es una mierda, el peronismo no sé qué, el peronismo no sé cuántos, son ladrones, son no sé qué. Y la gente que no tiene nada que ver con eso, cada vez que va a hablar desde el peronismo, salvo que sea un político avesado, que tenga las cosas claras, político digo en general, no por una profesión, tenga que saltear cierto límite para decir, bueno, no somos chorros, no somos no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, el peronismo tiene un elemento fundamental en su cotidianeidad y en su permanencia, que son los sindicatos. Ahora, ¿cómo haces para salir de los gremialistas? Roban, todos son ricos, todos se van de putas y de chupin y de joda, como si una cosa no tuviera que ver con la defensa de los intereses profesionales, por ejemplo. Es decir, el enemigo trabaja sobre la demonización de todos los factores que hacen al peronismo, ¿no? López Rega es más famoso que Elvis Presley, porque todos los medios se dedican a López Rega, que era un boludo que estaba ahí, que solo Perón sabía por qué lo tenía, digamos, y no le importaba un carajo tampoco. Y como es, o que Isabel, no sé, Isabel hizo un gobierno extraordinario los días que tuvo. Y pobre se comió una cárcel, la pelaron 2 veces, que es la mayor humillación que puede hacer una mujer, en términos estéticos. Y después se fue tranquila para no jorobar y que no la usaran, y se fue a la mierda. Pero todo eso son las fantasías que arma la prensa, que arma el enemigo de la patria, que son los norteamericanos básicamente, y los ingleses, si pueden, colar.
Esos son los enemigos históricos, ¿sí? Sí, Del peronismo en Argentina, de los países que son el patio trasero para ellos. Hoy tenemos otros enemigos que ya no tienen pasaporte, ya no tienen pasaporte. Los grandes capitales mutan de un lado a otro, se van de un lado a otro y presionan sin poder identificar el lugar. Por eso lo que decía Juan en esta variable del multipolarismo es que esconde entre sus pliegues... del unipolarismo. ¿Cómo? Del unipolarismo. Del unipolarismo. No, para. En el multipolarismo también está escondido ese capital que no tiene pasaporte, no tiene patria, claro. No tiene sentido de la pertenencia. Claro. Entonces ya dejó de ser el imperialismo yanqui, que sigue siendo porque lo intenta, pero bueno, está, me parece, en decadencia. No sé si vamos a ver su caída, pero más o menos. Creo que coincidís con lo que dice Martín en cuanto a poner todos los cañones que nos vienen de frente. Es que yo creo que el modelo civilizatorio contemporáneo se ha centrado en una reorganización de la economía en términos de lo que yo digo que es la digitalización de la economía. Pero esto conlleva también un riesgo muy grande que tiene que ver con la pérdida de identidad nacional, la pérdida de sustento comunitario, la crisis que provoca la rapidación de datos que el Papa permanentemente, creo que en Laudato, cita como modelo crítico, y hoy hay una generación de chicos de sectores de escasos recursos inclusive, que están totalmente vinculados con el funcionamiento básico de la economía digital. ¿Y no podemos usarla a favor? ¿No podemos usar esa tecnología a favor? Es que yo creo que empezamos a entender este proceso y esta necesidad en el campo nacional en los últimos meses, realmente creo. El tema de TikTok, por ejemplo, es un tema realmente... Sí, que es chino aparte, ¿no? Es chino, que no es además, americano, no es norteamericano. Acá los modelos capitalistas y las patrias son... Fíjate, voy a hacer un elogio a Martín, porque Martín, por ejemplo, que interviene en muchos productos de comunicación, yo lo veo a Martín, es más, está con 2 teléfonos, es decir... tranquilamente maneja los resortes de la tecnología para difundir. Nos hace falta un poco de disciplinar o encontrar un discurso común en el ámbito tecnológico como para poder tener mayor fuerza. Ellos lo tienen. Ellos tienen una batería de canales de televisión, de radio, de medios que nos hacen pomada en 2 minutos. Nosotros estamos con medios como como lo que hace Martín, en fin, hay que hacer el doble trabajo, el doble esfuerzo, y aún así no llegamos a todos. Bueno, pero también tiene que ver con las decisiones de qué es lo que banca el Estado. Claro. Digamos, porque si el dinero que le dan al grupo Clarín, al grupo Vila Manzano, etcétera, lo reparten entre todos los actores, otra sería la cuestión. No es un problema de incapacidad. Pero nos amenazaron con todo para que no le saquemos eso. Sí, la ley de medios es un ejemplo palpable, yo te decía, ¿no? el 2013. Acá Claro. hay una serie de derrotas que tienen implicancias políticas en la coyuntura y en el corto y mediano plazo. En 2013 hay algunos retrocesos que son realmente muy conflictivos y que te revelan la incapacidad de transformar lo que estamos hablando, ¿no? Esta capacidad. Hay otra cosa que me preocupa, porque iba a preguntarte si no teníamos que hacer autocrítica. Creo que sí hay que hacer autocrítica, quizás no demoledora, pero me parece que hay que repensar. Nos desmovilizaron. Sí. Si hemos ganado batallas, no la guerra nunca, pero las batallas, fue por poner gente en la calle. Fue por marchar en la calle y defender el 2x1, ¿sí? La reforma previsional. Claro, lo que ignoramos... Pero a partir de ahí es como si se hubiese terminado la movilización callejera. Los territorios de disputa no son. Los campos de disputa de la guerra contemporánea son muchos, y uno de los frentes fundamentales es el psicológico. Y la calle. Yo creo que le tienen miedo, también. La derecha le tiene mucho miedo a la calle. No sé, Martín, ¿vos qué opinás? Yo creo que eso es más responsabilidad de nuestra dirigencia. Claro. No del enemigo, porque el pueblo ha tomado varias decisiones solo, muy sanas y sabias. Una fue la revolución de las FM en los años 80.
90. Después toda esa masa de gente que se convirtió en periodista de barrio pasó a la acción de la informática y empezaron a tener acción sobre Instagram, sobre Facebook, sobre Twitter, hay un ejército que se maneja por las de ellos, que son todos nuestros y que responden permanentemente y van aprendiendo. Y las nuevas generaciones que vienen de ese palo, que es el nuestro, también van interactuando. Pero por ejemplo, parecemos todos soldados perdidos. Sí, pero por momentos, mira, una vez me plantea, yo soy presidente de ACAPI, que es la Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet, y de Argentina en Comunicación, que tiene más que ver con la producción audiovisual de todo el país, federal, digamos. Pero ACAPI no representa muchos medios, representa casi 200 medios de todo el país, de todas las provincias. Y alguna vez, en alguna reunión de a ver qué había que hacer, alguien dijo, bueno, pero nosotros tendríamos, por ejemplo, que decir, bueno, hoy a las 8 todos salimos con la misma consigna. Y yo le digo, eso está bien para los venezolanos y los cubanos. Los argentinos tenemos nuestra mochila y el bastón de mariscal y hacemos lo que se nos canta, porque es la mejor forma que no nos corten, que no nos aniquilen. Como no tienen, donde nos peguen no nos hacen nada. Nos matan una radio, nos matan un portal y enseguida se reconstituye ahí o en otro lado. Es imposible cortarnos, nos sacan el dinero y los compañeros trabajan afuera y con la guita que ganan, parte se la dan a la mujer y parte bancan a la radio, bancan al portal, etcétera. Sí. Confieso que no había pensado nunca en esos términos. Juan, cuando hice la demanda de la autocrítica dijiste, sí. ¿Qué es la autocrítica para el movimiento peronista? ¿Cuál debería ser la matriz de esa autocrítica? Para mí la matriz de la autocrítica pasa hoy por reconsiderar con qué instrumento tenemos que organizarnos para dar la batalla que se avecina, que no es el proceso electoral. Son los 4 años de gobierno que seguramente va a desarrollar y va a tener bajo su responsabilidad Sergio Massa. En primer lugar, creo que los 4 años de gobierno de Alberto tuvieron serias falencias. También, evidentemente, hay un factor que es inesperado, que es la suerte. La coyuntura no fue la adecuada, pero hay decisiones estratégicas que tendrían que haberse tomado que no se tomaron. Yo siempre pienso que el tema de la hidrovía es un grave error estratégico. Yo creo que realmente Argentina, en los inicios del gobierno de Alberto, tenía que haber tomado una postura mucho más firme. Y Vicentín, ¿no? Que Vicentín, viene ahí lo considero todo un continuo. Un continuo, Vicentín y Hidrovía. Y Milagro Sala. Y Milagro Sala también. Viste que yo hoy discutía, en esto tengo una opinión muy personal y muy fuerte. Yo creo que no se puede establecer un diálogo con ninguna coyuntura política de Jujuy si previamente no hay una definición del tema Milagro Sala. Esto es muy personal y va más allá de las consideraciones políticas con respecto a la Tupac Amaru. A mí eso no me calienta. El tema de Milagro Sala es un tema que hay que resolverlo. Estas cuestiones que son simbólicas, y cuando hago de autocrítica hablo de no centrar permanentemente en la economía el análisis, cuando nuestro movimiento tiene un amplio y muy importante en contenido simbólico. Sí. Lo simbólico es muy importante. Y la construcción política se hace con ejemplo. Y en el enunciado económico también. El problema es que no lo pusimos en práctica, ¿sí? Claro. Ahora, también hay una cuestión que nosotros debemos asumir, y es que hay que democratizar el movimiento. ¿Vos sabés que estaba pensando? No descarto que una conducción tome decisiones de cuarto oscuro o de pasillo. De pasillo. Pero es impresionante la calidad de los dirigentes que tenemos a nivel barrial, a nivel distrital en todo el país, que tienen derecho a opinar, a ser candidatos, a discutir y a participar. Habría que destornillar a algunos funcionarios de su lugar lo que Antonio Cafiero logró con su derrota frente a Menem es más valioso lo que él hizo que haber sido derrotado.
porque generó la idea de que todo el mundo tenía derecho a participar en el peronismo de la suerte de su aporte al país. Y no quedar mirando por televisión a ver quién va a ser candidato, quién va a ser no sé qué, quién va a defender. Porque después la realidad es que no existen los cuadros que tengan una responsabilidad pública frente al pueblo. Entonces, ¿se hace o no se hace el Canal Magdalena? Nadie responde por eso. Se hacen los boludos y sigue su viaje. ¿Se toma a Vicentín o no se toma a Vicentín? Le ponen un presidente del banco $300 millones a una empresa que ya está vencida, incapaz de pagarlo. Sí, y no hay castigo. Y no está preso. Claro. Todo es una joda. Entonces, si no hay control popular de las cosas que tienen un reaseguro después en una elección, en una participación, lo que se llamaría desde el punto de vista de Milei, de la casta, hace lo que se le canta el culo, hace 1000 negocios, o no, ninguno, ni siquiera hace negocios, y la gente tiene que comerse que el canal de Magdalena no se haga, que los puertos de la hidrovía estén todos en manos del extranjero, que prefieran y prioricen Punta de Indio para hacer el dragado y el puerto de Montevideo para sacar la droga que trae la DEA por el Paraná, y nosotros no podemos ir a Mar del Plata por una salida nuestra, tenemos que ir a Uruguay, comernos 2 días de espera y después recién podemos ir a Mar del Plata o a Bahía Blanca. Déjense de joder. Hablando de esto que estás diciendo, Martín, y algo que vos dijiste, Juan, ¿no estaríamos en la necesidad también que el peronismo proponga una democracia más participativa? No solamente para el peronismo en sí mismo como movimiento, sino como forma de gobierno, como forma estatal de relacionar a la gente con el Estado, ¿no? Sí. Sí, que haya más instancias medias donde podamos aportar el ciudadano común. Bueno, la República Oriental del Uruguay contempla una serie de mecanismos que tienen que ver con la consulta popular. No habría. Pero no hablo de la consulta popular, hablo de la participación democrática a niveles que no sean estrictamente los de gobierno, ¿no? Si participación en el medio, ¿no? Es decir, que no sea ir a votar la única instancia de digamos, de acción del pueblo o de opinión del pueblo. Sí, ¿con qué mecanismos sería? El mecanismo tendrá que ser, entre ellos la consulta popular, claro, entre ellos, digo, ¿no? Pero hay instituciones, se pueden formar instituciones medias que conformen una federación y que tenga un peso político importante, ¿no? La discusión de los presupuestos participativos, seguramente. Por ejemplo. Sí, además con la informática, todo el mundo tiene un WhatsApp, todo el mundo tiene cosas, aunque no sea algo que se defina por la cantidad de votantes, por lo menos hacer consulta para ver qué piensa el pueblo. Claro, y que no sean amañadas, ¿no? Que no sean dirigidas. El tema de la incorporación a los debates provinciales de la política de derechos humanos fue una iniciativa de estas características en la cual participamos masivamente. Claro. Estos mecanismos enriquecen mucho la vida comunitaria. Nos quedan pocos minutos y voy a pedirles a ustedes, no me voy sin el objetivo que me había propuesto, que era entender al peronismo. No sé si quiero ahora entenderlo. Por ahí lo quiero vivir, qué sé yo. Por ahí lo importante es sentirlo. Claro, sí. No quería ir por ese lado porque parecía el culebrón de la tarde, pero digo, me voy con la idea de que participo o que soy protagonista de un movimiento que ya lleva muchos años y que ha marcado la historia del país. Pero quiero en 2 minutos cada uno, porque no tengo más, una palabra hacia adelante, hacia dentro de un mes, hacia la elección definitiva de quién va a ser el próximo presidente. Yo creo que no hay forma de enseñar peronismo más eficaz que la práctica. Resolver los problemas de la gente. Yo creo que la gente que recibió de vuelta el IVA, por ejemplo, tiene más datos del peronismo que todo lo que podamos hablar nosotros. Que los que bajaron que no pagaran impuestos al sueldo, es un ejemplo concreto de peronismo llevado a la conciencia colectiva. Y todo lo que se puede hacer, digamos. Me parece que esa es la manera de que el peronismo ha enseñado con la práctica, no con el verso. Digamos. Uno puede tener una teoría y transmitirla y explicar por qué se hace eso para que otras generaciones entiendan, pero si no se practica eso, si se terminan
metiendo en los negocios y quedando bien con la empresa tal y con la empresa cual y qué sé yo. Porque ya a esta altura del partido no es necesario que pensemos que nosotros podemos ser China o Estados Unidos, qué sé yo. Con tener el modelo Alemania, aunque no tenga nada que ver con Alemania, pero digamos, con ser un país con una economía fuerte como podría ser Alemania, con la cantidad de cosas que tenemos acá y con la gente preparada que tenemos, ya sería joda Argentina. Es ridículo que haya pibes que en el barrio chino de La Boca estén jugando con la marihuana y con la pistola afanando gente a los 15 años, porque la mamá no tiene laburo y porque en el barrio está romantizado el robar. Eso no es el peronismo, eso es la lacra del capitalismo que siempre el peronismo combatió. Buen camino. A ver, Juan, sí, nos quedan 2 minutos. Que más Mercosur y mejor Mercosur. La patria grande. Sí. Es evidente la importancia estratégica del Mercosur, uno de los grandes, es una política de Estado que se mantiene de Raúl Alfonsín y que tiene mucho que ver con la visión geopolítica del general Juan Domingo Perón, de Getulio, más y mejor Mercosur. Lula es una referencia ineludible hoy, no solamente en América, sino en el mundo. Más solidaridad regional, más negociación colectiva, que tiene que ver también con la participación popular, más y mejor organización sindical, mantener el sistema de salud, de obras sociales sindicales, mejorar sustancialmente el hospital público y atacar las cuestiones simbólicas. Cuando Martín decía el tema de la romantización de la delincuencia, eso no es peronismo. Eso no es peronismo. Daniel Santoro en su obra, en su pintura, nos muestra un peronismo ejemplar, casi mitológico, pero posible de reactualizar en las formas contemporáneas. El peronismo tiene un recorrido muy grande y una responsabilidad muy grande, porque sin peronismo no hay patria. Y sin peronismo no hay independencia económica, ni justicia social, ni soberanía política. Pero la base de todo, en mi modesto entender, es la independencia económica. Sin enfrentarnos con las grandes potencias, pero trabajando con una visión de complementariedad económica. Referenciarnos en el 49, decís vos, ¿no? Sin duda. Referenciarnos en el 49. Y el amor, Y el amor. Está bien la referencia, está muy bien la referencia. No el amor chabacano, no el amor del culebrón venezolano, sino el amor solidario, ¿sí? Martín García, Juan Tangari, les agradezco infinitamente. No hemos podido cumplir con el deseo que me propuse, que era entender el peronismo, pero me lo voy sintiendo. Así que les agradezco infinitamente que hayan estado aquí en Nosotros en Radio Caput. Nosotros nos encontramos la semana que viene aquí, martes, 17 horas. Gracias, Martín Loza, allí los controles, y hasta la semana próxima. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.